Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y hoy les traigo el punto número 1 del capítulo número 3 de un curso de milagros. El capítulo número 3 se llama La percepción inocente y el punto número 1 se llama expiación sin sacrificio. Entonces, bueno, empecemos, dice así. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Esto es súper importante. Vamos a leer, si no recuerdo mal, vamos a leer algo increíble. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Parémonos acá porque este párrafo está muy denso. No, como dice aquí, la crucifixión no estableció la expiación. ¿Por qué? Porque ¿qué es la expiación? Deshacer el error. ¿Qué fue lo que deshizo el error? La resurrección. Entender que la muerte no existe y que todo lo que sufrió Jesús era solo una invención de nosotros como seres humanos. Obviamente fue muy doloroso para su cuerpo físico, pero fue toda una invención del ego. Y otra cosa que hice muy interesante es que esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizados de Dios, claro, porque ¿cómo no le va a tener miedo a Dios si a su propio hijo lo crucificó y lo hizo sufrir de esa manera? Entonces, ¿qué puedo esperar yo un pobre mortal? No, por así decirlo de alguna manera. Y nada más lejos de la realidad, eso no lo estableció Dios, eso lo estableció este mundo de mente y del ego. Eso no tiene nada que ver con Dios. Él simplemente estableció la resurrección y la expiación, pero no la crucifixión. Eso, como les he dicho en otros videos, Dios no ve el mundo como lo vemos nosotros, Él no lo juzga, Él simplemente nos deja hacer hasta que nosotros como sus hijos queramos retornar a Él. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones está muy determinado que si tú haces mal te van a castigar y te van a crucificar de una u otra manera. Y Dios jamás haría eso. ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? No tiene sentido. Sigamos. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persona termina haciendo un intento, perdón, con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Intentamos justificar todo el tiempo por qué hicimos sufrir a Jesús en nombre de la salvación, pero Dios no tiene nada que ver con eso, como les digo. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos
los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su inminente valor como defensa. Claro, no, ¿cómo me voy a...? Es una defensa para muchos porque, no, pues si Jesús lo crucificaron porque hizo mal y sufrió todo eso, pues yo puedo sufrir esto, yo puedo pasar por este sufrimiento, porque pues Jesús fue crucificado, yo realmente esto no es nada, y se defienden su sufrimiento, o así lo entiendo yo, ¿no? Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más que a ti, y se siente exonerada a darle una paliza a su hijo, literal. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Es decir, Dios no fue castigado porque nosotros fuéramos malos. Él vino a enseñarnos que todo eso eran invenciones nuestras y lo completó con la resurrección. Entonces cada vez que tenemos pensamientos de que debemos ser castigados de cualquier índole o de cualquier manera, estamos mancillando todo, no el sacrificio, sino el acto de amor, estamos mancillando el acto de amor que hizo Jesús por nosotros. La afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? A mí es clarísimo que nos habla Jesús, ¿no? ¿Cómo Dios iba, cómo, cómo, cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas, que hubiese acusado a Jesús por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Esta frase me encanta, esta frase me fascina. En este libro Jesús intentó, como dice acá, no me lo estoy inventando, he tomado las máximas precauciones para usar las palabras que sean casi imposible de distorsionar. O sea, fue lo más claro posible para que entendiéramos su mensaje esta vez, no como en la Biblia que fue a base de parábolas y fábulas, sino que lo dice directamente. Él no está hablando en base a fábulas, le está haciendo súper claro. Si no, miren lo que dice aquí. Eh, 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 un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más que a ti, y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. No está hablando con fábulas, está hablando directamente. Pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Si nos dejamos guiar por nuestros egos, siempre se puede tergiversar el mensaje de nuestro Padre y mantenernos anclados a la separación. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. No se tienen que sacrificar por nada, hermanos míos. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso al igual que nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar
es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto. El león la fuerza, el cordero la inocencia, no debe estar en conflicto. Tú no debes ser no inocente para ser fuerte. Tú no debes ser, pues, como se dice en Colombia, vivo, pillo, estar en la jugada para entonces ser fuerte. No, tú puedes ser inocente y esa invulnerabilidad te trae verdadera fortaleza. Sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Muy lindo, vamos a leer. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. ¿No les ha pasado que ustedes están inocentes de algo y hacen algo sin querer y les sale bien, y muchas personas les dicen, ay, eso te salió bien, pero eso no se hace así, y tú ya traes un conocimiento del mundo del ego donde dices, ay, bueno, me salió bien, pero eso es para que me hubiera salido mal? Y era porque tú no estabas juzgando la situación en absoluto y actuaste de forma inocente. Entonces ahí es donde se muestra la verdadera fortaleza y todo sale como debe salir. Bien, perfecto, maravilloso. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Cuando te amas a ti mismo con locura, no con locura, no voy a meter palabras absurdas a este hermoso mensaje. Cuando te amas a ti mismo de una forma real y consciente, no puedes sino honrar a cada uno de los hermanos de la afiliación, porque tienes amor para dar y porque los ves completamente amorosos, así ellos en su universo personal no se conciban de esa manera. El Cordero quita los pecados del mundo. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. El epítome de la mansedumbre. Cuando realmente eres manso, solo puedes expiar y perdonar y abrir la mente y liberar tu mente de esas cadenas. Ir sin apegos y ir libre, ir totalmente ligero, porque vas expiando a medida que vas viendo y vas perdonando y vas siguiendo. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. Que es la inocencia, el ver todo sin juicio, el ver todo desde una perspectiva amorosa, sin ponerle maldad. O yo veo así la inocencia, ¿no? Como pasa lo que sea y lo ves sin maldad, entonces al verlo sin maldad lo ves tal como es y no lo juzgas, simplemente lo aceptas, y si no te gusta lo perdonas y dices, bueno,
esto no debería ser así, lo perdono, y sigues sin quedarte ahí anclado juzgándolo. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. Me estoy adelantando al libro. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Al Jesús resucitar, demostró que la muerte no existe y que por más que quieran destruir un cuerpo y todo lo que decían de él es eterno. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores, con que creas que la inocencia realmente es la mayor fortaleza del mundo, ver el mundo sin ningún apego y sin ninguna creencia que hayamos impuesto en el pasado. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Aquí termina el punto y para qué el entendimiento de los inocentes es la verdad o por qué el entendimiento de los inocentes es la verdad. Sencillamente porque como no juzgan y no lo ven con maldad, lo ven con todo el amor que se puede ver la situación y en vez de juzgar y anclarse a él mismo y a su hermano, a esa situación y a revivirla hasta liberarla y expiarla, simplemente si su hermano está perdido lo ve de una forma inocente, él no se ata siguiendo su camino libre y libera a su hermano porque al no ver la situación con maldad, como les decía ahora, simplemente la perdona y dice, hermano mío, esto no es así, esto es así, 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 con sabiduría y con amor y sin apego y sin juzgarlo, simplemente con palabras amorosas, o hay veces ni palabras, de pronto hay veces un silencio amoroso o un abrazo amoroso o lo que traiga cada situación y cada momento, no, pero lo que sí estoy seguro es sin juicio alguno, viéndolo desde el amor al 100% para extender, no aprisionar. Espero que les haya gustado el punto número 1 del capítulo 3, es hermoso. Y hasta el próximo. Si pueden, se suscriben, le dan un like y nos estamos viendo.